Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Dele Peso a sus pesos? Como saben, hoy ha sido un día bastante movido porque hemos sabido que ha habido varios cambios. Se publicó en la Gaceta, que estuvo disponible hoy en la web oficial, que había cambios en las normas financieras del Banco Central. Hoy, hace pocos minutos, el Banco Central publicó una segunda nota, en este caso la llamaron nota aclaratoria al artículo 5 de las normas financieras del Banco Central, que me gustaría leerle brevemente antes de empezar la entrevista. El Banco Central de Nicaragua aclara que el ajuste funcional a las normas financieras publicada en la Gaceta número 163, todo lo correspondiente a hoy, ¿verdad? Toda la resolución se realizó para cumplir con lo dispuesto en la Ley 732, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, publicada en la Gaceta 148 y 149 del 5 y 6 de agosto de 2010, que dispone en el artículo 27, numeral 9, que todas las tarifas bancarias serán establecidas por el presidente del Banco Central de Nicaragua, lo que incluye la tarifa por comisión por venta de divisas, la que se mantiene inalterada en 1%. Con base a lo dispuesto por la ley del Banco Central en su artículo 19, numeral D, la determinación de la política monetaria y cambiaria y por tanto la política vigente del tipo de cambio y la política de deslizamiento cambiario continúa siendo dictada por el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, por lo que el deslizamiento se mantiene en 5% anual con base en lo dispuesto en el Programa Monetario 2018. También la norma ratifica que las publicaciones del tipo de cambio continuarán realizándose de manera mensual. La tabla conteniendo los tipos de cambio diario del Córdoba con respecto al dólar se continuará publicando en los primeros 15 días de cada mes y corresponderá a los distintos tipos de cambio vigentes para el mes siguiente. Entonces, precisamente para aclarar la información que se dio a conocer hoy, quisimos hacer un en vivo, como bien vieron el anuncio, con el doctor Néstor Avendaño, quien es economista. Él tiene amplia experiencia en finanzas públicas, entonces él perfectamente puede explicarnos en qué consistía el cambio que en la mañana nos dimos cuenta que había orientado el Banco Central y que aparentemente en este momento ya perdería su efecto. Sin embargo, queremos explicar bien en qué consistía, por si pudieran darse futuros cambios. Estamos en línea con el doctor Avendaño en este momento. Vamos a hacer el cambio de cámara precisamente para ahorrar tiempo y por la distancia. Quisimos hacerlo por esta vía. ¿Qué tal, don Néstor? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Tú, Isel? Muy bien. Quisiéramos entonces aclarar, don Néstor, aparentemente queda sin efecto todos los cambios que se habían anunciado por la mañana. Bueno, la noticia de hoy por la mañana que puso en jaque a todos los agentes económicos de este país se debió a esta variante que aplicó el Banco Central de Nicaragua en el tipo de cambio para la venta del dólar del Banco Central a sus dos clientes, que son el sistema financiero nacional y el sector público no financiero. ¿En qué consistía ese movimiento? El tipo de cambio oficial permanecía inalterado, no variaba en absoluto, se mantenía el deslizamiento anual del 5%. Pero el Banco Central, al vender el dólar, en este caso a los bancos, antes de esta resolución, cobraba una comisión del 1%. O sea, la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de venta del dólar del Banco Central a los bancos. La norma establece ese 1%. Lo que sugería el Banco Central era que en la revisión discrecional de esa brecha por parte del presidente del Banco Central era aumentar ese 1%. Eso no lo dice, pero se desprende por el carácter discrecional que se le da al anuncio.
¿Qué hubiera ocurrido si eso se hubiera dado? Los bancos tienen que pagar una mayor brecha, pero cuando lleguen a su banco a atender al público no bancario, venderían el dólar a un mayor precio porque la brecha cambiaria es mayor. ¿Qué hubiera ocurrido? De facto, una devaluación del tipo de cambio en el mercado financiero, del tipo de cambio para la venta del dólar en el mercado financiero. En otras palabras, productores, inversionistas, consumidores tendrían que haber pagado más córdobas por un dólar de lo que estaban pagando con el 1% de margen o brecha cambiaria establecida en las normas. Esto hubiera provocado más inflación y caeríamos a la discrecionalidad del presidente del Banco Central para disminuir o aumentar esa brecha. Ahora, ¿por qué tomó el Banco Central la medida? Porque está vendiendo cantidades millonarias de dólares de las reservas internacionales que administra a los bancos comerciales por la fuga de depósitos que se ha observado en el país desde mediados de abril de este año. Para que tengas una idea y los que escuchen estas opiniones, entre mediados de abril y la fecha de hoy se han fugado más de 750 millones de dólares de los bancos en dólares. Y entre mediados de mayo y hoy, el Banco Central ha vendido alrededor de 460 millones de dólares a los bancos para atender la salida de los depósitos. Por lo tanto, en el Banco Central se observan ciertas pérdidas cambiarias. Recuerda que en los bancos, todos los bancos en este caso tienen ganancias y pérdidas cambiarias. Obtienen el dólar a un tipo de cambio y lo venden a otro tipo de cambio y viceversa. Lo compran y lo venden y lo compran con distintos tipos de cambio. A veces hay ganancias cambiarias, a veces hay pérdidas cambiarias. La medida era pues para reducir las pérdidas cambiarias del Banco Central. Sin embargo, no meditaron que estaban provocando un problema macroeconómico, porque ya estaban impulsando la presencia o la práctica de tipos de cambio múltiples, que es un grave problema para la administración macroeconómica de cualquier país. O sea, íbamos a tener un tipo de cambio en el mercado oficial, otro tipo de cambio en el mercado financiero, otro tipo de cambio en el mercado negro. En fin, ¿cuál es el tipo de cambio? Sí, me gusta. Hubiéramos sido fácilmente señalados, ¿perdón? Sí, continúe. Decía, hubiéramos sido señalados como practicantes de tipos de cambio múltiples, y esto hubiese venido a afectar aún más, ya terriblemente afectada por la crisis política, a la inversión extranjera directa. Afortunadamente, esta medida se revirtió. Ok, los lectores de Dele Peso a sus pesos que están conectados en este momento están comentando que, y en efecto tienen razón, que para que sea vigente este pie atrás tendría que publicarse también en la Gaceta una reversión o la anulación del cambio publicado hoy. Entonces estaríamos pendientes de que eso ocurriera. Ahora, algo que me gustaría aclarar, o que nos aclarara más bien, es qué pasa o qué estaría pasando si este cambio permaneciera o no hubiesen dado pie atrás con el cambio oficial. Usted menciona, al encarecerse la comisión que cobra, digamos, el Banco Central a los bancos para venderles dólares, se podría haber creado varios mercados paralelos. El mercado negro probablemente hubiera sido el más competitivo y hubiese entrado a tener distintas tasas de compra y venta.
Pero ¿qué pasaba con el cambio oficial? Hubo mucha especulación y decían que el cambio oficial también se estaba modificando, que según leí en la normativa no se estaba tocando el cambio oficial, era únicamente esta comisión. ¿Qué nos puede decir al respecto? El tipo de cambio oficial no se alteraba, no se tocaba, no se modificaba. Un ritmo de deslizamiento de 5% anual. ¿Por qué no se puede devaluar el tipo de cambio oficial? Para buscarle una respuesta más efectiva. Por varias razones. En Nicaragua existe una gran cantidad de mecanismos de indexación de precios en Córdoba con el tipo de cambio oficial. Comenzando con la cláusula de mantenimiento de valor en el sistema financiero nacional. Pero aquí todos los precios están indexados en Córdoba con el tipo de cambio oficial. O sea, casi todos los precios están dolarizados. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Si hay una devaluación, si se toca el tipo de cambio oficial para arriba, ¿qué va a ocurrirle a todos los precios en Córdoba? Van para arriba también porque están indexados con el tipo de cambio oficial. Igual los préstamos y los depósitos en Córdoba aumentan con el ritmo de la devaluación porque están indexados con el tipo de cambio oficial. O sea, son préstamos y depósitos en Córdoba con mantenimiento de valor. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Así es. Por lo tanto, tocar el tipo de cambio oficial sería un craso error en este escenario de indexación de precios en Córdoba con el tipo de cambio oficial. Ahora, si la devaluación no hubiese sido hacia arriba, sino seguir disminuyéndola de 5% a 4%, a 3%, a 2%, ¿qué le ocurriría a los precios? Crecen menos. Ese movimiento sí se podría hacer, siempre y cuando la voluntad política y el conocimiento de todos los agentes económicos sobre esta política indica que el tipo de cambio en Nicaragua está buscando una banda cambiaria como la tienen todos los demás países de Centroamérica, como son Guatemala, Honduras, Costa Rica. Porque Nicaragua es el único país que tiene este tipo de cambio deslizante. Excluye a El Salvador y Panamá porque no tienen moneda propia. Tienen dólares. Por lo tanto, el tipo de cambio oficial no se tocaba en absoluto, por esa razón. Para que el tipo de cambio oficial se toque hacia abajo, ya expliqué el motivo, en búsqueda de una banda cambiaria. Pero si se toca para impulsarlo hacia arriba, sería el más garrafal error en el manejo de la política cambiaria si no se eliminan antes todos los mecanismos de indexación de precios en Córdoba con el tipo de cambio oficial. Don Néstor, ¿qué pasa? Probablemente si esta medida se hubiese tomado hace 6 meses, hace un año, no hubiese generado el mismo temor que generó hoy. Estamos en un contexto bastante convulso, complejo, políticamente hablando. Entonces, probablemente haber tomado esta decisión en este contexto es lo que está provocando más desconfianza, más temor. Recibí muchos comentarios, consultas, que si la gente lo mejor que podía hacer era sacar su dinero del banco. Nuevamente estamos con el tema de la fuga de los depósitos. ¿Pudiera comentarnos un poco sobre qué pasa con este tipo de medidas en este contexto en el que más bien se debería generar certidumbre, no incertidumbre? Giselle, la respuesta no es de política económica. Aquí podemos tener los graves problemas económicos, pero no los podemos resolver exclusivamente con políticas económicas. La principal respuesta debe ser exclusivamente política. El problema es político. Y sobre el problema político caen soluciones políticas. Y la mejor solución política, te lo reitero, no sé si te lo he dicho en entrevistas anteriores, es el diálogo entre las partes involucradas. Y yo por eso aconsejo siempre que tengan confianza. Esa mesa del diálogo nacional debe funcionar para resolver el problema político
Y una vez resuelto, podemos ver con una mayor claridad qué persigue, qué objetivo persigue la política económica. Están preguntando los lectores que están conectados, ¿qué es lo recomendable en este momento? ¿Se derogue o no este cambio anunciado hoy? ¿Mantener el dinero, sus ahorros en dólares o en Córdoba? Téngalo como usted desee, le diría yo, pero no lo saque, porque han habido voces irresponsables que invitan a la población a ir a sacar sus depósitos. Incluso han dicho que se los van a robar y por lo tanto vaya a sacarlo antes que se los roben. Eso es provocar un grave daño a la economía de Nicaragua. La población depositante, los que tienen depósitos, recuerda una cosa, el 76, alrededor de un 76% del total de los depósitos se hacen dólares. Así. Pero el 88% de la cartera de préstamos se realiza en dólares. O sea, las instituciones bancarias han utilizado los depósitos para financiar la cartera de préstamos. Y conociendo eso, ¿por qué vamos a decirle a la gente, vaya a sacar todos sus depósitos en dólares? No los va a encontrar. Sencillamente están prestados. Están prestados a productores, a consumidores, a inversionistas. La banca tiene que recuperar esos créditos para también devolver los depósitos a más largo plazo a la gente que quiere irlo a sacar ya. Una práctica en Nicaragua es que los certificados a plazos no están siendo honrados antes de la fecha del vencimiento. Los bancos antes podían hacerlo, en este momento no, dicen se los vamos a pagar hasta cuando venza el plazo, porque ha habido fuga de depósitos. Por lo tanto, si usted tiene depósitos, sería mi consejo, y lo reitero, ahí déjelos. No le haga caso a la gente que le diga, sáquenlos. Incluso a la del Banco Central, que la veo nociva en ese sentido, que quiere fortalecer a los bancos con esta famosa emisión de bonos y bonos del MHCP, bonos de estabilización financiera, que también desea emitir títulos de inversión para que aquellos depositantes que no confíen en el banco, en su banco, vayan, sacan sus depósitos y compren un título de inversión en el Banco Central. Eso es debilitar más al sistema bancario comercial. Yo creo que son acciones desesperadas. Yo creo que estas cosas no se resuelven con este tipo de política. La mejor solución a estos problemas que estamos viendo en el ámbito económico es resolver el problema político. Don Néstor, habían unas preguntas, estoy buscando en el arte que publicamos anunciando, habían unas preguntas donde decían, estoy tratando de encontrar, porque incluso, como le mencionaba, hay bastante inestabilidad, hay bastantes temores y sobre todo por los fantasmas del pasado. Ya tuvimos devaluaciones en los 80, hiperinflación, entonces ya la gente inmediatamente lo asocia y cree que es lo que va a ocurrir a continuación. Entre los comentarios que habían previamente decían, permítame un momento. Ok, una de las preguntas es si es posible que el gobierno devaluara en algún momento la moneda sin que hubiese ningún tipo de comunicado, reforma, algo digamos que fuera bastante discrecional. No puede. Está con las manos atadas. ¿Por qué? Nos enteraríamos antes que devaluara. ¿Por qué? Tiene que desmantelar todos los mecanismos de indexación de precios en Córdoba con el tipo de cambio. Si él devalúa con todos esos mecanismos, la devaluación no sirve. Por lo tanto, el gobierno tiene que anunciar previamente una serie de medidas para que el proceso de la devaluación del Córdoba sea positivo. Positivo para promover exportaciones, positivo para promover la solución de los desequilibrios macroeconómicos, el gran déficit,
comercial en la balanza de pagos. Pero eso tiene que hacerlo en una forma pública y no secreta. Si comienza a hacerlo en forma secreta, pues nos vamos a percatar antes. ¿Bien? Ya quitaron la cláusula de mantenimiento de valor. Aquí viene algo raro, diría la gente. ¿Cuál es lo raro? Se aproxima una devaluación del Córdoba. Pero eso lo ve posible. ¿Perdón? ¿Eso lo ve posible en el corto plazo? Esto no es posible en el corto plazo ni en el mediano plazo. Es posible siempre y cuando resolvamos el problema político. Tocar el tipo de cambio en crisis políticas es un craso error. Yo no sé cómo estos muchachos ahí del Banco Central cometieron ese infantilismo de estar jugando por el tipo de cambio en una crisis política. Los estudiantes de macroeconomía saben muy bien que el tipo de cambio es el precio líder de la economía. Y como precio líder es muy susceptible a que fracase cualquier manipulación del mismo, inmersos en una crisis política. Yo por eso creo que el presidente del país tiene que poner el orden dentro del Banco Central. Yo creo, esto yo nunca me lo imaginaba. Yo nunca, incluso en mi vida profesional, nunca he visto un abuso tan grande como el que observé hoy, tratando de evaluar el tipo de cambio para la venta del dólar en el sistema financiero nacional, manteniendo constante el tipo de cambio, provocando el otro problema que te había dicho, Giselle, la proliferación ahora de tipos de cambio múltiples. Así es. Lo cual es nocivo para el equilibrio macroeconómico del país. Preguntan algunos lectores, dice, ¿qué pasaría con los abonos de los préstamos en dólares si se llegara a ejecutar una medida de este tipo? ¿Qué tan seguro es conservar Córdoba mientras yo estoy debiendo en dólares y tengo que pagar en dólares y seguiría incrementando posiblemente? Desafortunadamente todos ganamos en Córdobas, pero todas nuestras deudas están en dólares, no solamente para depositarse en dólares. Fíjate una cosa, antes la dolarización extraoficial se consideraba como una bondad, como algo positivo para el país. Hasta ahora se dieron cuenta que nosotros emitimos Córdobas, no emitimos dólares. Así es. El Banco Central no tiene reservas abundantes en dólares. Por lo tanto, ahora sí nos damos cuenta que haber mantenido, que quizás, estoy pensando para el futuro, quizás sea más conveniente desdolarizar la economía y poner en función al Banco Central con su moneda que emite, que se llama Córdoba. No tendríamos este problema que tenemos hoy. Sobre ese tema, don Néstor, hay varias personas que están preguntando y me gustaría que aclaráramos. La situación que se estaba presentando pudiera representar para el sector financiero una devaluación del Córdoba, porque hay unas personas que están comentando que si se está devaluando el dólar, pero no es el dólar más bien es el Córdoba respecto al dólar, para que aclaremos esto. Sí, el dólar no se está devaluando, es el Córdoba que se pretendía devaluar y es el Córdoba en el mercado financiero, no en el Banco Central. Don Néstor, algunas recomendaciones finales en torno a esto para los usuarios del sistema financiero, los que tenemos ahorros, los que tenemos deuda en dólares, como bien comentaba. Algo que yo pudiera agregar es, tenemos, si bien los precios están dolarizados prácticamente en todos lados, según la ley de los consumidores, se debería aplicar el cambio oficial. Entonces, si esto se hubiese dado o se llegara a consumar la medida que habían dicho hoy, como el cambio oficial no se modificaba, en teoría no tendría que haber habido afectación por la parte de consumo directo de los productos. Sin embargo, hay muchos comercios que respetan la ley de los consumidores y lo que hacen es, en vez de aplicar el cambio oficial, aplican la tasa de cambio que tengan el banco que ellos utilizan. Entonces, quisiera algunas recomendaciones puntuales para los consumidores, para la gente de a pie, nosotros los que estamos consumiendo día a día, para que podamos protegernos económicamente. Mira, Isel, nosotros, tú, los nicaragüenses,
el vecino, los inversionistas, los productores, los consumidores, ¿pueden llegar al Banco Central a comprar dólares? No. No pueden. Ya me respondiste. El costo de la divisa es como la cobran en el mercado financiero, que es distinto al mercado oficial. Recuerda que el mercado financiero te vende un dólar a un tipo de cambio superior al tipo de cambio oficial que está en el mercado oficial allá en el Banco Central. Por lo tanto, los costos de producción prácticamente están influenciados por el tipo de cambio financiero o el tipo de cambio para la venta del dólar en el mercado financiero, que ya lleva un margen a favor del Banco Central, el 1%, y en función de la oferta y demanda de dólares, otro margen que se queda en manos de los banqueros privados. Antes de esta crisis, la brecha, hablando del mercado del tipo de cambio de venta en el mercado financiero, la brecha entre el tipo de cambio oficial y ese tipo de cambio de venta a la que tú compras, a lo que cualquier nicaragüense compra en cualquier banco, era 0.2%. Fíjate qué bajo era, 0.2%. Antes de la crisis. ¿Sabes cuál fue el máximo que llegó a alcanzar en la crisis? 1.42%. ¿A quién afecta eso? A todo el mundo. A los consumidores, a los productores, a los inversionistas. Quitémonos del espejismo, quitémonos la idea de que los precios deben estar en función del tipo de cambio oficial. Eso no es cierto. A nosotros no nos abren la puerta del Banco Central para ir a comprar dólares. Tenemos que ir al mercado financiero. En el caso de quienes tenemos ahorros en dólares, don Néstor, entonces lo recomendable es siempre tenerlos en el banco, mantenerlos en dólares. Mantenerlos en dólares, si quiere eliminar riesgos cambiarios, incluso mantenerlos en Córdoba con mantenimiento de valor, que es un dólar disfrazado. Así es. Pero tendría una tasa de interés incluso un poco más elevada que la tasa de interés asociada con el depósito en dólar. La diferencia es que una es moneda dura y la otra es moneda suave, pues, para usar dos calificativos opuestos. Ok, bueno, para ir cerrando, estoy revisando solo si hay alguna otra pregunta. Dice, ¿qué pasaría con las remesas en dólares que entran al país? O sea, esto creo, entiendo que no todas las empresas lo hacen, pero lo recibís en dólares, puedes cobrarlo en dólares o lo cambias en Córdoba. Tienen que ser entregadas en dólares, tal como lo establece la ley. Y si no se lo pagan a las poblaciones, a la población receptora de remesas en dólares, sino en Córdoba, que denuncie a esa casa intermediadora de divisa o a ese banco por estar violando la ley. O sea, todo el derecho del receptor de remesas es que le entreguen las remesas en moneda extranjera. Estoy revisando algunas de las preguntas, lo que pasa es que han entrado bastantes preguntas en estos minutos, entonces no podemos leerlas todas porque pasaríamos hasta bastante tarde. Pero pregunta Espinosa Liz, dice, ¿se puede estar empujando a una devaluación de la moneda nacional para proteger las reservas del Banco Central y oxigenarse para el pago de deudas estatales? No, lo que está haciendo el Banco Central es sacando Córdoba de circulación, vendiendo títulos valores o elevando la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en dólares, que es 10% legal y que en la realidad de hoy es 20%. O sea, con eso el Banco Central saca Córdoba de circulación y reduce la capacidad de demanda de dólares y protege así las debilitadas reservas internacionales oficiales administradas por el Banco Central. Okay. En el caso de las empresas, bancos, bueno, hay muchos bancos que pagan remesas, ¿verdad? Ahora, empresas remesadoras que no estén entregando los dólares, ¿cuál es el procedimiento? Si hay que denunciarlas, ¿dónde? ¿Cuál es la ley que ampara a los consumidores en este sentido?
Superintendencia de Bancos. Superintendencia de Bancos, Departamento de Quejas. Ahí se presenta en forma escrita la queja y se menciona el nombre de la institución que está violentando la ley. Ahora, otra de las cosas que yo les puedo recomendar a los lectores es que se comuniquen con sus familiares que les envían y revisen si la empresa con la que están teniendo algún problema es la única alternativa. Realmente yo he indagado y he visto de que hay muchos bancos que pagan remesas, que tienen alianzas con empresas en Costa Rica, en Estados Unidos e incluso cobran comisiones mucho menores que las empresas que solo se dedican a remesas. Bueno, don Néstor, les agradezco mucho. Vamos a estar recopilando cualquier otra duda que tengamos y estaríamos comunicando. Yo voy a quedarme con los lectores viendo los comentarios porque hay varios que todavía se conectaron ya cuando habíamos empezado y había hecho la explicación para retomar un poco todo lo que nos ha orientado en esta tarde. Muchísimas gracias, don Néstor. Gracias a ti, Isel, y gracias también por llamarme y contribuir a aclarar todos estos problemas que nos provocan en una forma gratuita, pero también muy irresponsable. Yo creo que el Consejo Directivo del Banco Central tiene que ser reprendido drásticamente por las autoridades superiores del gobierno. Okay. Gracias. Entonces vamos a quedarnos un momento viendo algunas de las preguntas. Bueno, recopilando lo que dijo don Néstor, ¿verdad? Recapitulando, perdón. Aparentemente hay un pie atrás por parte del Banco Central de Nicaragua en la normativa. Si bien esto fue publicado en la Gaceta y solamente otra publicación en la Gaceta pudiera revertir lo anterior, en la nota aclaratoria que leímos al inicio de la transmisión, lo que te dice prácticamente es todo queda igual a como estaba y Néstor Avendaño, el economista, nos confirmó esto. Sin embargo, hasta que sea publicado en la Gaceta va a ser realmente efectivo. Tenemos varias preguntas que quisiera ir brevemente contestando. Muchos saludos a todos. Realmente la idea de hacer estas aclaraciones es para que todos estemos informados, porque si no estamos informados no podemos tomar buenas decisiones financieras. Yo había recibido ya varias consultas si lo mejor era sacar el dinero del banco, qué pasaba con las cuentas de ahorro, incluso la cuenta del Club del Ahorro que hicimos este año con Backcredomatic, preguntaban qué pasa. Recuerden que en el caso particular de esta cuenta paga mantenimiento del valor, en el caso de las cuentas en Córdoba y en dólares pues está en dólares y paga intereses también. Entonces, ¿qué pasaba con los ahorros? Si realmente lo recomendable era sacarlo. Néstor Avendaño coincide con nosotros que no recomendamos sacar los ahorros porque nunca van a estar más seguros en tu casa que en un banco. Ahora recuerden que esta recomendación ya la he hecho en varias publicaciones. Si tienen más de $10,000 en un banco, el FOGADE, que es el Fondo de Garantías de los Depósitos, te cubre $10,000 por institución financiera. Entonces, si tenés $15,000, por ejemplo, puedes repartirlo en tu banco o entre bancos para disminuir tu riesgo en caso que ocurriera algo. El FOGADES te responde hasta por $10,000 por todas las cuentas que tenés en cada institución. Entonces, ojo con esto. Lo recomendable es, si tienen dólares, no cambien sus dólares, continúen preservándolos, porque también decían, es una devaluación del dólar, mis dólares van a perder valor, y no es así. Es la intención de los cambios anunciados hoy eran lo contrario, que podía haber una devaluación no directa hacia nosotros en primera instancia, sino en el mercado financiero. Don Néstor Avendaño, el economista, nos explicó lo siguiente. Nosotros no compramos los dólares en el Banco Central de Nicaragua, sino que lo compramos en el banco o en el mercado negro, en los cambistas que podemos encontrar en muchos puntos de las ciudades, de las distintas ciudades del país. Entonces, el Banco Central lo que estaba haciendo es cobrar, o cobra más bien, una comisión actualmente del 1% a estas instituciones. Entonces yo Banco Central te vendo dólares a vos que sos banco, pero te cobro el 1% sobre el monto que me estás comprando. Viene la Gisela y le compra al banco. Entonces obviamente el banco tiene que trasladarle ese 1% que le pagó al Banco Central más su margen de intermediación.
Cuando el Banco Central dice que este 1% puede cambiar porque ahora lo va a dictar el presidente del Banco Central, obviamente todos nos alarmamos. Sin embargo, no era directamente una devaluación sobre el cambio oficial como muchas personas decían, sino que existía la posibilidad de que en cualquier momento el Banco Central dijera, bueno, no va a ser 1%, sino que va a ser 1.25% o 2%. No había un límite y lo más probable es que fuera hacia arriba. Por lo tanto, obviamente los bancos podían trasladarlo a la hora de comprar nosotros nuestros dólares. ¿Qué es lo que decía don Néstor? El problema de esto es que si bien se podían encarecer en el banco, podía crear distintos tipos de cambio, digamos que proliferaran más tipos de cambio en el mercado negro, por ejemplo. O sea, al final, recuerden que todas las economías van buscando salidas a cada situación que se va presentando. Por lo tanto, tampoco es que en este momento ya mañana íbamos a, como se había dicho, a 40 córdobas por cada dólar. No, eso no es lo que se anunció, sino que esa intermediación, esa comisión, se la iba a incrementar el banco a los distintos usuarios que le compran dólares, en este caso a los bancos. ¿Por qué podría haber estado pasando esto? No hay una explicación oficial del Banco Central, pero una de las explicaciones que nos decía Néstor Avendaño es: ha habido una fuga de depósitos. ¿A qué se refiere con fuga de depósitos? Cuando empezó la crisis entre abril, mayo, junio, principalmente en mayo, junio, hubo gran salida de depósitos. Mucha gente sacó sus ahorros del banco, ya sea por temor, por necesidad, porque obviamente muchas personas perdieron su trabajo. Entonces hubo muchas razones que hicieron que la gente retirara sus depósitos, sobre todo en dólares. Entonces, cuando yo retiro mis dólares del banco, el banco no los tiene ahí guardados esperando que Gisela llegue a sacarlo. El banco se lo prestó a otra persona, esos ahorros de Gisela. Entonces, cuando Gisela lo llega a sacar, ¿qué tiene que hacer el banco? Corre a comprarle, si le hace falta y no tiene suficiente, al Banco Central más dólares para devolvérselos a Gisela. Entonces, como ha salido gran cantidad de depósitos en dólares, se han incrementado las compras de los bancos hacia el Banco Central. Entonces es una probabilidad que el banco, al ver esta salida de dólares de su arca, dijera: mejor voy a incrementar la comisión que yo les cobro a los bancos, para que así de cierta manera no pierdo tanto en esa diferencia cambiaria. Entonces esta es una de las explicaciones. Sin embargo, reiteramos, aparentemente, según la última nota aclaratoria del Banco Central, que publicó hace aproximadamente una hora, un poco más, un poco menos, decía que se mantiene la comisión por venta de divisa en 1% y que prácticamente todo va a continuar normal. Sin embargo, esperamos que esto sea publicado en la Gaceta para que sea efectivo. Si bien tenemos que tener claro que una cosa es el cambio oficial, que es el que publica mes a mes el Banco Central. Nosotros también lo publicamos en la página web de Dele Peso a sus pesos. Y otra cosa es el cambio, la tasa de compra y venta de los bancos. Como ya les explicamos, el Banco Central le cobra a los bancos, entonces los bancos tienen que incrementar obviamente la tasa respecto a la tasa oficial. Entonces, de momento, en teoría, todo vuelve a sus aguas, a su cauce. Esperaríamos a ver que esto se publique en la Gaceta. Si esto no ocurriese, pues estaría nuevamente, quedaría todo como se explicó esta tarde, y nosotros también vamos a estarle informando. Lo más recomendable es que tomemos precauciones. Esto es algo que yo les he venido recomendando durante toda la crisis, ¿verdad? No estamos en una situación normal, por lo tanto no podemos actuar normal. ¿En qué sentido? No podemos gastar de la misma manera que lo hacíamos hasta marzo, por ejemplo. Entonces, lo mejor es ser precavido, económicamente hablando. Si antes yo me iba de paseo todos los fines de semana, bueno, no lo voy a hacer de esa manera, sino que voy a tratar de gastar menos para ahorrar más. ¿Por qué? No sabes si mañana te vas a quedar sin trabajo, no sabes si mañana tu negocio va a tener alguna pérdida considerable, no sabes qué puede pasar. Entonces, en momentos de incertidumbre, los consumidores tenemos que ser más precavidos. Ojo, no quiere decir que es que no vamos a gastar del todo, porque eso también afecta a la economía, sino que tenemos que tomar decisiones mejor pensadas y planificadas. Entonces, dice algunos comentarios, Fati dice: lo que están creando especulaciones para que la gente retire su dinero. Recuerden, esto no es recomendable. No, hay personas que me han preguntado, dice: Gisela, saco mi dinero. Entonces yo les contesto: yo tengo mi dinero en el banco y va a seguir en el banco, porque en mi casa no están más seguros.
Así que ojo con esto. Si se sienten más seguros teniéndolos en dólares, bueno, hagan su compra de dólares en este momento, pero no como una medida de alarma, de desesperación, sino medidas de precaución, porque recuerden que hay una brecha cambiaria, no es lo mismo el precio al que lo compramos que al que lo vendemos. Por lo tanto, ¿de qué me sirve comprar hoy 20 dólares en mi desesperación y mañana lo voy a tener que volver a cambiar a Córdobas para gastarlo y voy a perder en esa compra y en esa venta? Entonces, ojo con esto, respiremos, tomémonos las cosas con calma, pensemos, no, el peor enemigo de tus decisiones financieras es el impulso, es la desesperación. Entonces siempre estamos abiertos a cualquier consulta. Les agradecemos mucho por haber estado conectados en esta transmisión y recuerden que siempre vamos a estar informando de cualquier cambio importante como el que se había anunciado hoy. Nos vemos pronto, espero que estén muy bien.